Es importante que la parte baja de la cuna quede enrasada con la parte baja del chasis, que cuando paséis la mano por aquí notéis las dos piezas a la misma altura o a trasluz, de esta forma, que veáis las dos piezas a la misma altura. Si no es así, echarle un vistazo a la parte baja porque puede ser que tengáis alguna rebaba. Con pasarle un poquito la lima de esta forma se soluciona. Bueno, en esta ocasión para la suspensión solo me quedaban dos tornillos de esta referencia. Vamos a meter cabeza cónica de 4,8 por 9 de largo. Quedan así de bien, no tiene movimiento lateral. Y ahí vamos a montar el puente de suspensión Slotit. Nos aseguramos de que desplace bien por la cuna. Trabaja fabuloso. También podemos ver ese movimiento que le hemos dado para cuando la cuna suba. Perfecto. Montamos el puente de suspensión Slotit. Metemos los tornillos. Metemos el puente metálico inferior. El muelle. El puente superior. Y apretamos. Que entre totalmente recto el tornillo en el puente. Ahí está. Y montamos el otro. Como configuración inicial para salir a la pista, vamos a tener en cuenta dejar los orificios de la suspensión enrasados en el puente en la parte superior y vamos a apretar uniformemente, contando las vueltas del destornillador. Una vuelta, le damos una vuelta al otro, hasta que quede más o menos un recorrido de 1 milímetro de suspensión. Vamos a darle otra vuelta. Vale, a mí me queda quitarle media vuelta. Ahí está. Y otra media vuelta aquí. Bueno, yo ya tengo más o menos 1 milímetro de recorrido. Ahí está. Así que vamos a seleccionar los tornillos delanteros. Los tornillos que voy a colocar delante en la cuna son de 4,8 de cabeza por 7 de largo. Pero como la cuna me queda muy enrasada en la parte delantera y el motor va a ir picado porque vamos a ir más altos de atrás que de delante, el motor va a ir con esta zona más baja que la parte trasera. Por lo tanto voy a calzar unas arandelas aquí de 0,25 de Black Arrow. Son las mismas arandelas que hemos puesto en la parte de la guía para sujetar la guía. Ahora son moradas estas arandelas de Black Arrow. Vamos a meter el tornillo. Metemos una de las arandelas. Y apretamos la cuna. Apretamos hasta que quede fuerte y quitamos media vuelta para salir a configurar el coche a pista. Que quede con un poquito de holgura. Muy bien. Vamos a meter primero la arandela esta vez. La centramos. Y le quitamos otra vez media vuelta. De esta forma la cuna trabaja perfectamente la suspensión y no está trabada, tiene un pequeño movimiento para que trabaje perfectamente. Bien.
Para extraer el piñón vamos a utilizar un extractor. Quitamos este piñón de plástico. Y para colocar el delgal damos una gotita de aceite. Yo me he pasado. Voy a retirar el exceso con papel. Muy bien. Cogemos el piñón y vamos a clavarlo. Ponemos en su sitio y lo metemos. Vale. En este caso yo lo voy a dejar enrasado. Una manía que ya dije en un vídeo anterior es la de tener rectos los terminales, siempre y cuando no molesten con la patita de escale auto de las carrocerías. Cortarlas por donde queda más o menos el agujero y soldar el cable metido en el orificio que tiene las pestañas del motor. Para elegir el lado que montamos el motor, solamente vamos a medir los Gauss de un lado y del otro del motor. Aquí nos da 331, disculpar. 330, vamos a darle la vuelta. Y aquí nos da 329. 330. Bueno, pues como es igual por un lado que por el otro, pues vamos a montarlo. Aquí tengo diferentes medidas de ejes, así que vamos a seleccionar el que más nos convenga. Vamos a empezar mediante prueba-error. Metemos un eje y lo ponemos enrasado en esta parte de la llanta. Cogemos la otra llanta, volvemos a hacer lo mismo y apretamos levemente. Y mediante esta técnica vamos a buscar cuál es el eje que con los dos extremos del eje sobre la llanta nos haga el ancho de la carrocería. Ya sabemos que este no, es el más largo. Vamos a probar con el siguiente más largo. Vale, pues me voy a quedar con este eje. Ahí podéis ver. A ver si lo puedo poner recto con la carrocería. Ahí está. Quedan las dos llantas perfectamente alineadas con la carrocería. Una de las llantas le vamos a quitar el tornillo y la vamos a fijar al eje mediante fijador de roscas. Para ello vamos a coger un cepillito de estos de higiene bucal del Mercadona, un poco de alcohol y vamos a cepillar el interior de la llanta para poder limpiarla y desengrasarla. De la misma forma vamos a coger el eje, la punta que vamos a usar el fijador, vamos a desengrasarlo, vamos a secarlo vamos a depositar una pequeña gota de fijador de roscas, vamos a introducirlo en la llanta, vamos a meterlo y sacarlo para asegurar repartir el material bien y vamos a buscarnos algo con lo que hacer talón en la llanta hasta que toquemos el eje. De esta forma queda totalmente enrasado. Vamos a limpiar aquí sin tocar la llanta por ahora de excesos de fijador de roscas el eje. Y así esta unión será mejor que con el tornillo. Metemos el separador de 0,5. Metemos el eje. Metemos ahora un separador de 2 milímetros, sustituyendo el de plástico original que venía en este lado de la corona.
Vamos a meterle al motor 2 tornillos sin apretar, simplemente los vamos a dejar cuajados para que nos haga de guía el motor y al apretar en el ajuste no perdamos la posición original del motor, de esta forma. Ahora sí, con el separador de 2 milímetros metemos la corona. Perfecto. Vemos que queda genial. Ponemos esta llanta enrasada en el final del eje. Así. Ahora mediante tacto podemos centrar un poquito las llantas donde van a ir. Y así podemos poner ya el stopper. El tornillo del stopper lo voy a poner mirando en uno de los alojamientos de donde debería de ir un tornillo en esta llanta que hemos pegado. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a buscar la posición de la corona. Ya sabemos que esa es la profundidad. Vamos a sacar ahora esta llanta. Y ahora vamos a buscar que la corona quede en su sitio. Vamos a meter un trozo de papel entre el piñón y la corona. Y vamos a hacer fuerza del motor para allá y al mismo tiempo de la cuna hacia abajo, para asegurarnos de que el motor quede en la posición que queremos. Apretamos un poco, sacamos el papel y vamos a comprobar que el movimiento que queda de la corona respecto al piñón es el que queremos. A mí me ha quedado perfecto la primera al sacar el papel, así que ahora vamos a retirar el eje. Apretamos el otro tornillo metiéndole ya fijador de roscas. Ahí está. Fijamos este tornillo. Y una vez que tengamos fijo ese, sacamos el otro. Añadimos fijador de roscas. Y el motor ya no se mueve. Lo tenemos en la posición que queremos. Metemos la corona. Y ahora cogemos un separador de galga. Y en este caso, como en la cuna Scaleauto no tenemos ninguna pared lateral que nos limite el movimiento trasero de la cuna, yo voy a darle en esta ocasión 0,10 nada más de movimiento axial, es decir, la parte más finita del separador. Lo voy a meter aquí entre, si puedo, si me deja, bueno, lo voy a meter a este lado, entre el separador y la corona. Ahí está. Y ahora voy a poner los tornillos en una disposición de 120 grados. Voy a poner el tornillo del stopper mirando para un lado, el de la corona para otro y el de la llanta que me queda para otro. Porque solo tenemos 3 tornillos que separar. Bueno, ya tenemos esta disposición, 120 grados. Sacamos la galga, comprobamos que nos queda movimiento libre y que la corona engrana perfectamente. Muy bien. Ahora colocamos los 2 tornillos que forman una V hacia abajo y metemos la llanta enrasada al eje mirando para arriba. La enrasamos y apretamos. Muy bien. Ya lo tenemos montado. Los neumáticos siempre con el punto para afuera. Lo colocamos. Y vemos que no toque el piñón. Si tocase el piñón, pues habría que meterlo un poquito para adentro.
Perfecto. Vamos a lubricar un poquito con aceite Torreslot en los cojinetes. Dejamos correr una gotita por aquí. Le ponemos otra gotita aquí. Otra gotita aquí. Y le dejamos correr otra por aquí. Movemos. Listo. Y con Motorlube de Slotit vamos a echarle una gotita al eje del motor. Ahí. Y otra aquí detrás. Movemos. Y vamos a tratar de mover el piñón para que el aceite penetre. Este es un aceite que no va a lodar los carboncillos y que después de hacer un rodaje eliminaremos y volveremos a reponerlo con aceite nuevo, tanto en cojinetes como en el motor. Este coche en concreto se va a quedar toda la noche, porque la corona es nueva, igual que el piñón, se va a quedar toda la noche rodando para atrás para eliminar el material que no queremos de la corona. El mismo rodaje va a eliminarlo hacia atrás. Con esto vamos a ganar un poco de freno. Y posteriormente, pues rodaje hacia adelante no vamos a hacer porque ya solo vamos a hacer en pista cuando rodemos. Así que coloco cables, coloco trencilla y lo tengo. Mientras se calienta el soldador, vamos a identificar ya el chasis con la pegatina. De esta forma ya tenemos identificado el chasis. Muy bien. Vamos a soldar el motor. Para ello vamos a retirar esta goma por precaución. Y vamos a soldar los cables. El cable que voy a emplear es un cable de Slotin Plus naranja. Este cable que vamos a pelar en el extremo. El otro extremo igual también lo vamos a pelar. Vamos a meterle la trencilla Scale Auto. Vamos a sanear esta parte de aquí, que la última vez no me quedó muy bien del último uso. Vamos a introducirla, vamos a elegir el largo de la pala. Ahí está. Doblo, saco, vuelvo a doblar un poco y la volvemos a meter. La he abierto demasiado. La volvemos a meter. Así. Para esta operación mejor una plantilla así. Ahí está. Vamos a meterle 0,9 para marcar el sitio donde queremos meter el cable. Metemos un extremo. Lo empujamos hacia el fondo. Que se quede la funda apenas a ras. Ahí está. Cogemos un 0,9. M2x3. Un tornillito. Echamos la trencilla. Presionamos la guía. Y metemos el tornillo en el lado opuesto donde está el cable. Para asegurarnos de que con el tornillo nunca vamos a tocar el cable y así no se puede cortar. Muy bien. Apretamos bien el 0,9 que quede enrasado en la guía y cortamos, con cuidado de no cortar el cable, el resto de trencilla. Repetimos la operación. Para pasar el cable tenemos dos opciones, o bien la tradicional o la que voy a utilizar yo, que viene aquí un agujerito en el fondo del chasis por donde vamos a pasar los cables. Con la cola de ratón, ya que viene un poco cerrado, nos vamos a ayudar. Vamos a meter aquí la lima. Ahí está, como sale. Girándola en sentido antihorario. Metemos ahí en la esquinita y
eliminamos así un poco las rebabas. Perfecto. Metemos ahora el cable. Ahí está, ahí ha pasado. Y lo introducimos ahí está. Metemos un poco la cola de ratón. En el otro también. Perfecto. Ahora sí, introducimos. Por ahí sale. Perfecto. Tiramos del cable y dejamos nada más que lo que queramos, lo justo para que gire bien sin que toque el tornillo. Ahí es perfecto. Y de esta forma, aunque tengamos un cable puesto de diferente manera, pues lo veis. Perfecto. Bueno, como el que se va a quedar sí o sí es este, voy a pelarle aquí un poco. Le vamos a poner estaño, lo estaño y ya lo dejo hecho. Bueno, pues así hemos llegado al final del vídeo de esta preparación de un Scalera Auto con este fabuloso Honda NSX. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algún truco y ya tenemos un GT2 para poder competir cargado hasta los dientes de material. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.